Ya está. Muy bien. Vamos a leer en circunstancias como esta. Son muchísimos los pasajes que vienen a mi mente y a corazón y mirar cuál es el más apropiado. Así, toda la tarde de ayer fue un poco, y hoy un poco una lucha, que sería lo más apropiado. Por un lado, pensando que uno piensa en la familia, uno piensa en la iglesia, en los hermanos en Cristo, uno piensa en aquellos que no son salvos. ¿Y qué es lo que a qué nos aferramos realmente los creyentes? ¿A qué nos aferramos? ¿Cuál es nuestra esperanza? A Gualberto, digo a Gualberto porque somos amigos de muchísimos años. Nos conocimos muy jóvenes, aún no siendo creyentes. Y después me di cuenta que él había llegado a la iglesia que yo había dejado hacía poco para venirme a Concepción. Así que el vínculo se hizo más cercano. Así, después su hija, casada con Mauro Poblete, se vienen a vivir a Concepción. Por lo tanto, ellos forman parte de la iglesia en Concepción, con sus 2 hijos. Así tenemos muchos vínculos, además que la asamblea de Lota, que fue mi primera asamblea, donde conocí al Señor, está muy cercano de nuestra casa. Y entonces pensando, no en Gualberto, cada vez damos estas explicaciones. Con Gualberto tendremos los hermanos que le conocimos, algunos le conocen mucho más que yo casi. Por supuesto, los hermanos de Lota guardarán y guardamos los mejores recuerdos de él. Pero cada vez que predico, no sé, cientos de veces en funerales, cementerios de todo el país, muchas veces en muchos lugares, a veces repito una frase que ya la conocéis: no podemos hacer nada por aquel que partió. Absolutamente nada. Aún si nos aferramos a la palabra del apóstol Pablo, diríamos, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así ya se fue él, está con su Señor. Nosotros seguimos hasta cuando el Señor diga, basta. Esa fue nuestra oración en la mañana con mi esposa. Señor, tú pones fin a nuestros días. No sabemos cuándo partiremos, pero el Señor pone fin. No nosotros. No nosotros. Y el Señor dispuso que Gualberto viviera 75 años, que tuviera 2 hijos, un hijo y una hija, y el Señor le dio también 5 nietos. Así, yo quisiera vivir muchos años más, siempre y cuando sean para servir al Señor. Si no, no. No tiene sentido. Ningún sentido. Yo quiero partir y estar con Cristo. Pero si el Señor en su propósito nos deja, hermanos, si te deja a ti, nos deja a nosotros por mucho tiempo más, que sea para honrarle y servirle. Nuestra vida no tiene sentido sin Cristo. Ni un valor. Ninguno. Es lo que he aprendido en todos los años, más de medio siglo, de servirle y honrarle, pero siempre pienso que es poco lo que le sirvo y le honro. Por eso quisiera vivir más. ¿Qué vamos a leer? Y entonces mi mente fue a Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y si os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero hace mucho tiempo me daba vuelta 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tal vez muy conocido.
de mis amados en Cristo. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, escribe a esta iglesia de Tesalónica, donde parece pasó muy poco tiempo allí. Tal vez no alcanzó a enseñarle tanto como hubiera querido, pero escribe esta preciosa carta con uno de los pasajes más animadores para aquellos que hoy sufren la partida de un amado, de un ser querido, de un padre, de un esposo primero, un padre, un abuelo. Tampoco queremos, hermanos, dice el versículo 13. Tampoco queremos. Pablo dice no queremos. ¿Qué es lo que no queremos? Que no quiere Pablo que ocurra con sus hermanos. No queremos que ignoréis. No queremos que ignoréis. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen. Los que no tienen, hay otros que no tienen esperanza. Y por supuesto estamos nosotros, los que vivimos. Los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo. Los que no tienen esperanza son los que nunca, jamás se han rendido, jamás han reconocido su pecaminosidad delante de Dios. Jamás. Han pasado de largo delante de Cristo. Jamás se detuvieron a pensar por qué Cristo murió. Jamás el corazón de ellos se abrió al Evangelio. Lo cerraron y lo han endurecido. Y entonces el Evangelio no hizo efecto. Entonces la gracia de Dios no les sirve. Entonces la salvación procurada por Cristo no les sirve. Y están perdidos. Y van rumbo a la perdición. No tienen esperanza. Esos son los sin esperanza. Si alguien me escucha, jamás ha creído en Cristo como su Salvador, es uno o una que está sin esperanza. Solo tiene este mundo. Solo tiene todas las cosas de este mundo. Y cuando la muerte le llegue a su vida, cuando su vida termine y parta a la eternidad, su lugar no es un lugar de gozo. Su lugar eterno no es con el Señor. Su lugar eterno no es en la casa del Padre. Su lugar es un lugar de tinieblas, las tinieblas de afuera, donde estarás solitario, donde estarás sola. Quizás iba a decir, magullando tu rabia. Tu llanto y soledad no serán consolados. Solo, sola, sin compañía, en las tinieblas de afuera, sufriendo el castigo eterno por haber rechazado a Cristo. Rechazar a Cristo, rechazar al bendito Hijo de Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes cerrar tu corazón al amor infinito de Dios? ¿Cómo puedes rechazar tu corazón y cerrarlo a la misericordia y gracia de Dios, que su Hijo bendito y amado vino del cielo enviado por Él para morir por este pobre pecador? Está sin esperanza. Y eso que están sin esperanza, dice, acerca de la muerte, porque de eso hablará. Esos pueden llorar, no tienen esperanza. Esos pueden lamentarse cuando parte un ser querido. Jamás le van a ver. Pueden decir que a lo mejor se van a ver, pero no es cierto. Es una mentira. Una mentira que les consuela o quiere consolarles. Se aferran a una mentira.
Se aferran a una mentira. No se aferran a la verdad. Han rechazado la verdad. El apóstol le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoren ustedes lo que va a ocurrir con aquellos vuestros queridos que ya partieron. Estos que se llaman aquí los que duermen, en el versículo 14 se llaman los que durmieron en él. Al final del versículo, durmieron en él. En el versículo 15 vuelve a mencionarlos como los que durmieron. Pero en el versículo 16 les dice, y habla de ellos como los muertos en Cristo. 3 veces habla de hombres y mujeres que en nuestro lenguaje murieron, fallecieron. Son llamados aquí los que duermen. Se llaman los que durmieron en él. Y se llaman también los que murieron en Cristo. El Señor dijo a su discípulo cuando Lázaro murió, le dijo a sus discípulos en Juan 11, nuestro amigo, creo que el lenguaje es nuestro querido amigo Lázaro, duerme, duerme, voy para despertarle. Los discípulos dijeron, bueno, si duerme entonces sanará. Y el Señor tuvo que decirle directamente, no, Lázaro ha muerto. Sí, nuestro hermano Gualberto duerme. No duerme todo, como dirá una falsa doctrina que se propaga por el mundo. En el cementerio no está todo el ser. En un cementerio está solamente el cuerpo de la persona. No importa quién sea esta persona, salva o no salva. Porque ese cuerpo que tú tienes es solamente una casa. Es una morada. Pablo le llamará a los corintios, escribe y les dirá, esta morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, es una morada. Este cuerpo que se debilita, este cuerpo que nos limita, este cuerpo que yo quisiera que estuviera mejor, más fortalecido y que me complica, este cuerpo es una tienda muy débil. Y cuando su morador se va, se quedó desolada esa tienda. El morador eres tú, que ocupas ese cuerpo que tienes. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo que el Señor me dio. Y este cuerpo no es eterno, no así, no. Y cuando la muerte nos sorprende, cuando el Señor nos llama a su presencia, este cuerpo duerme, se queda sin su morador deshabitado y es llevado a un cementerio a sepultarlo. Polvo eres y al polvo volverás. Y entonces el versículo 13, la exhortación es, no os entristezcáis. Pero no termina ahí. El Señor jamás está diciéndonos que no tengamos pena. No. Marta lloró, María lloró, el Señor lloró, nosotros lloramos. Lloramos la partida de alguien, porque no estará más con nosotros en este mundo solamente por un tiempo, comparado con la eternidad de la nada misma, pero no está con nosotros. Entonces lloramos. Pero el Señor está diciendo, tus lágrimas tienen límite, tu llanto tiene un límite, tu llanto no puedes compararlo como el llanto de aquel que no tiene esperanza. Porque el que no tiene esperanza jamás verá a sus seres queridos. En cambio, yo llegaré al cielo y veré a tantos. No sé cómo será el cielo. No sé si podré abrazar a todos mis queridos. No tengo idea. Pero una cosa es cierta. Toda la atención de todo mi ser será mi Señor y Salvador.
los que no tienen esperanza. Y entonces la base de la esperanza está en el versículo 14. Esa es la base de la esperanza. La base de la esperanza es el versículo 14. La exhortación es que no ignoremos. La ignorancia es muy mala. La ignorancia provoca tantos desvíos. La ignorancia provoca tanto daño. Pablo dice, no ignoréis. No tengáis ignorancia de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis una base segura. ¿Cuál es la base nuestra? ¿Cuál es el terreno que pisamos, si se puede decir? Y el versículo 14 dice dos cosas interesantes. Creemos. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia con el mundo perdido. Ellos no creen. Nosotros creemos. ¿Pero qué es lo que creemos? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que creyó nuestro hermano Gualberto? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que tú crees, hermano y hermana? El apóstol dice a los tesalonicenses, primero, creemos que Jesús murió. Creemos que Jesús murió. Creemos que Jesús murió y creemos además que Jesús resucitó. Esa es la base, sólida base de nuestra esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. Creemos que Él murió en la cruz por nosotros. Tantas veces nos apropiamos de las palabras de Pablo al decir que Cristo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, se entregó, me amó. Su amor hacia mi miserable existencia, su amor fue tan abundante, me amó y se entregó por mí, murió por mí, murió por nosotros. Pablo dice, Cristo murió, Jesús murió y resucitó al tercer día, como ya otras veces hemos enseñado. Él resucitó, triunfante, primicia de los que durmieron. Ahí está otra vez, durmieron, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús murió y resucitó. Si Jesús murió y resucitó, y eso lo creemos, es verdad. Bueno, así también dice el apóstol, tenemos que creer algo que Dios va a hacer. Si Dios hizo la grandiosa, inigualable, infinita, preciosa obra de nuestra salvación, para lo cual su Hijo bendito muere en la cruz, pero es sepultado y resucita al tercer día. Eso lo creemos, nos aferramos a ello. Pero el Señor está diciendo, Pablo aquí está diciendo, bueno, también, tal como Cristo murió, tal como Cristo resucitó y lo creemos, así también, de la misma manera, va a ocurrir algo. Y está en el futuro. Va a ocurrir algo. Solo con su pueblo, solo con los redimidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que Dios tiene en sus planes? ¿Qué es lo que Dios tiene? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él. Nuestro hermano Gualberto y tantos más. A través del mundo entero. Millones de creyentes en 2000 años de la iglesia duermen. Sus almas han partido a la presencia del Señor. Como diría el primer mártir cristiano, mira al cielo, está siendo apedreado, su vida le es quitada, en los planes del Señor sufre, alza sus ojos al cielo y dijo, veo el cielo abierto, los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Luego ora y dice,
Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ora igual que su Señor en la cruz. Pero dice algo más. Padre, Padre, recibe mi espíritu. El Señor dijo algo parecido, entregó su espíritu. Espíritu y alma van a la presencia del Señor. El cuerpo se queda absolutamente vacío. Polvo eres, al polvo volverás. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Los traerá. El versículo 15. Nuestra base segura, por supuesto, es la palabra del Señor. No podemos tener más certeza que la que Dios nos da. La certeza de nuestra fe. La base de nuestra fe es Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios revela. No es lo que el hombre inventa. No es lo que yo pueda pensar. Es lo que Dios dice, lo que Dios me enseña. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dice el versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, aferrémonos a la palabra del Señor. Aferrémonos a la palabra del Señor. Pobre de nosotros si nos aferramos a otra cosa. Nos aferramos a un cimiento seguro, nos aferramos a algo que tiene seguridad absoluta, que nada será removida. Nos aferramos a lo que Dios dice. Os decimos esto en palabra del Señor. El mensaje que el Señor va a transmitir a los tesalonicenses, a estos hermanos y a nosotros. ¿Cuál es el mensaje que va a transmitir? El mensaje que va a transmitir Pablo no es de Pablo. O decimos esto en palabra del Señor, que nosotros. Ha venido hablando de los que durmieron. Hasta aquí. Ha venido hablando de los muertos en Cristo. Ha venido hablando de creyentes, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, a través de 2000 años. Ha venido hablando de todos aquellos creyentes que han partido, que duermen en Cristo, que han dormido en el Señor. Pero ahora habla de nosotros, de los que vivimos. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo incluido, está escribiendo, nosotros que vivimos, hermano, usted y yo todavía vivimos, hasta cuando el Señor diga basta. Pero nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y aquí introduce la bendita, única, gran esperanza que debe llenar nuestros corazones. Es la esperanza que mitiga la pena, la mitiga. Es la esperanza en la cual descansan nuestros corazones. Es la esperanza que hace que no nos perturbemos. Como dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. El vocablo turbarse allí es como un mar embravecido. No se turbe vuestro corazón. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál venida? Ya vino una vez. Vendrá por segunda vez a la tierra, y a eso se le llama la segunda venida. Pero hay una venida, un poco antes de que Él venga a la tierra, hay una venida especial, única. Tiene un motivo grandioso, tiene un motivo tierno, tiene un motivo lleno de amor, porque es el esposo que viene a buscar a su esposa. Su esposa está en este mundo aún, la iglesia.
Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela a sí mismo como una virgen pura a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Pero esa iglesia, su esposa amada, está en este mundo. Muchos de ellos sí han partido a la presencia del Señor. Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, habremos quedado hasta la venida del Señor. El Señor viene. A los corintios aparece en griego la palabrita, un poquito al lado, Maranata. El Señor viene, Cristo viene. Estaba leyendo, vino a mi mente, a mi memoria de lo que recuerdo, Apocalipsis 22. El Señor dice a Juan, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Vengo pronto. Y el apóstol Juan dijo, sí, ven, Señor Jesús. Hermano, yo anhelo que Cristo venga. Que venga pronto. Que venga ya. No quiero pensar que solamente sea para que nos saque de todos estos problemas. No quiero pensar que sea para que termine y se calmen nuestro dolor, nuestras penas, nuestras angustias, nuestras lágrimas. No quiero pensar que sea ese el motivo. Quiero pensar más bien, con todo mi corazón, que sea para verlo a Él. ¿Cómo será? Y entonces el apóstol dice aquí, porque si cree, el versículo 15, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No nos adelantaremos a los que durmieron, porque está haciendo la diferencia. El Señor viene. ¿Y qué pasa con aquellos que duermen? Sus cuerpos están en un sepulcro, aunque sus almas, ellos como personas están ya con el Señor, pero sus cuerpos están aquí. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la pena tal vez que tenían los tesalonicenses. Esa era la ignorancia que tenían. ¿Qué va a pasar con ellos? Estamos tristes. El Señor viene y nosotros seremos privilegiados. ¿Y qué pasa con nuestros deudos, nuestros amados, cuyos cuerpos están en un sepulcro? Y el apóstol dice y les enseña palabra del Señor. Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. No tenemos ningún privilegio sobre ellos. Tenemos el mismo privilegio, la misma bendición. E incluso nosotros no vamos a ir delante de ellos, al contrario. Y entonces el 16 nos lleva al hecho mismo de lo que va a ocurrir. Nos lleva al hecho mismo de lo que va a ocurrir. Versículo 16. Porque el Señor mismo qué interesante, ¿verdad? Me llena de gozo. El Señor mismo. No es un ángel. No, no será el gran Gabriel o el gran Miguel, más bien arcángel, arcángel Miguel, ángel Gabriel, son diferentes. Los más nombrados en las escrituras, tal vez únicos. No, no es un ángel. El Señor mismo. Como dijeron los apóstoles, como dijo el Señor
a los apóstoles antes de ascender al cielo. Cuando le preguntan los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor dice, no os toca a vosotros saber las razones, las sazones de su voluntad. No. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Les anticipa que van a recibir poder. Pero respecto a lo que estoy aquí leyendo, el Señor mismo, con voz de arcángel, el Señor mismo, no otro, cuando ya el Señor asciende al cielo y los discípulos se quedan solos, entonces aparece ángeles diciendo, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá, así vendrá. El Señor lo había dicho antes en Juan 14, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. La promesa sale del corazón y labio del Señor en Juan 14. La promesa la repite los ángeles a aquellos cuando ya el Señor es ocultado y recibido en el cielo, recibido arriba en el cielo. Los ángeles dicen, este mismo Jesús, así vendrá. Como la habéis visto al cielo, así vendrá. Y ahora tenemos la enseñanza de Pablo. Tenemos una triple promesa, salida de los labios del Señor primero, repetida por los ángeles luego, enseñada por el apóstol Pablo ahora. ¿Cuál es la esperanza, hermanos, que tienes? Mi esperanza, como dice un himno que escucho a menudo, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios. El Señor mismo, no otro, el mismo Señor, descenderá del cielo. Él viene, descenderá del cielo. Allí está sentado. Los cielos se abren. Es recibido arriba en el cielo. Se sienta a la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra, dice Dios Todopoderoso a su Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Siéntate a mi diestra. Allí está el Señor. Y ahora, dice el versículo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No sé por qué dice todo eso. ¿Voz de mando? Sí, es su voz. Algo se detendrá a su voz de mando. Algún creyente no oirá su voz. Apocalipsis capítulo 4. El apóstol Juan está en esa pequeña, rocosa, solitaria, pequeñísima isla de Patmos, desterrado. Allí tiene la visión más gloriosa de Cristo. Allí tiene la visión del futuro. Después que termina de escuchar el mensaje de las 7 iglesias, escucha una voz del cielo. Del trono de Dios sale una voz. Es un llamado a él. Y dice la voz, ven, sube acá. Ven, sube acá. Y yo te mostraré todas las cosas que han de suceder. Ese fue Juan. Yo pienso, yo me imagino que oiremos su voz. Voz de mando, voz de trompeta. La trompeta siempre era para llamar a alguna a congregarse, a veces para alguna batalla, voz de arcángel. El arcángel, la más poderosa criatura de Dios, pero es criatura de Dios, trompeta de Dios. El Señor con todo su poder desciende del cielo, se levanta de su trono
Oh, ha esperado tanto. Y la iglesia ha esperado 2000 años. Hemos esperado 2000 años para que esto se cumpla. Y se va a cumplir ahora. Ojalá ahora, mañana. Descenderá del cielo. ¿Qué va a ocurrir cuando Él descienda del cielo? Lo primero es, no se olvide, nosotros que vivimos, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos, porque cuando Él venga, no a la tierra, cuando Él venga al aire, a las nubes, dice aquí el pasaje, nosotros seremos arrebatados. Perdón, el 16 todavía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay muchos cementerios, ¿verdad? En todos los países del mundo. Hay millones de creyentes cuyos cuerpos están allí. Alguien dirá, pero ya no hay polvo queda. Eso no es problema para Dios. Ese es problema para tu imaginación, pero no para Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol. Los muertos en Cristo. Los que durmieron en Él. Los muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero. Resucitarán. Luego, ¿quiénes los muertos en Cristo? No todos los muertos del cementerio, ellos se quedan. Se quedan por lo menos 1000 años más. Se quedan para la resurrección final, para ir al juicio final. Eso dijo el Señor en Juan. Hay una resurrección de vida, hay una resurrección de muerte. Bienaventurados los que participan en esta primera resurrección. Esa es la enseñanza. Luego nosotros, dice Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Harpazo. El griego, harpazo. Arrebatar. Arrebatar. Raptar. El rapto de la iglesia. A algunos no les gustaba ese vocablo. Rapto tiene una connotación negativa. Yo digo, es que no hay poder alguno que va a impedir que yo sea arrebatado al cielo. Nada. Podrían amarrarme con miles de cadenas y seré arrebatado al cielo. Y donde quiera que esté, escucharé la voz de mi Señor. Ven, sube acá. El Señor viene. ¿Qué creyente podría querer quedarse? ¿Qué creyente podría aferrarse a este mundo malo, perdido, inmundo? ¿Quién? Queremos que el Señor venga. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los creyentes. Los creyentes que habían muerto, los creyentes que murieron en Cristo, los creyentes que durmieron en Él, ellos se van a levantar de sus tumbas, cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de la gloria suya, para que esto corruptible, dice Pablo a los Corintios, sea vestido de incorrupción. Cuerpos gloriosos, absolutamente diferente al que tenemos, no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos. Cuerpos aptos para ir al cielo, apropiados, cuerpos nuevos que el Señor nos dará. Seremos arrebatados en las nubes, juntamente con los creyentes muertos. Han resucitado ellos, nosotros seremos transformados. Eso dice Pablo a los Corintios. Seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo. Dice Pablo a los Corintios 15. Para recibir al Señor en el aire. Esa es la razón. Ese es el propósito, el plan de Dios. Cristo viene a las nubes, viene al aire.
Los creyentes que han muerto, sus cuerpos serán resucitados, cuerpos incorruptibles. Nuestros cuerpos serán transformados. Nuestra ropa se quedará, esto se quedará, todo se quedará, menos yo. Menos usted, hermano y hermana. Seremos arrebatados. Todo se queda. Nosotros no. Vamos a recibir a nuestro amado, glorioso Señor. Para eso vamos al cielo. Para eso vamos a ser arrebatados. No importa dónde estemos. No importa lo que estemos haciendo, seremos arrebatados. Con un propósito único, glorioso, para recibirlo a Él. Porque Él viene del cielo, Él viene de su trono y nosotros vamos de esta tierra y en algún punto de este universo lo vamos a juntar con Él. Subimos al cielo, a las nubes, más bien, para recibir al Señor en el aire. Y luego, y así estaremos siempre con el Señor. No será un saludo, no será un mero saludo. No es que le vamos a ver. No. Vamos a quedarnos con Él. Así estaremos siempre con el Señor, con Él, por la eternidad. Por la eternidad estaremos siempre. Qué pena que en este mundo no podamos estar siempre con el Señor. Qué pena cuando las cosas de este mundo nos arrebatan al Señor. Qué pena. Qué pena cuando no podemos pasar más tiempo con Él. Qué pena. Qué pena perder el tiempo miserablemente en las cosas de este mundo que no tienen valor. Qué pena. Estaremos siempre con el Señor. Por fin. Siempre con Él. Termina el versículo 18 y termino yo también. Este era el título de este mensaje. Nuestro aliento. El título. La fuente de nuestro aliento. ¿Cuál es la fuente de nuestro aliento? ¿Cómo podemos animarnos, hermanos? ¿Cómo podemos alentar y consolar y fortalecer al que sufre? No podemos abrazarlo, ni siquiera acompañarlo. Eso es una pena grande. Comentábamos aquí en casa. Qué triste lo que ha causado esta pandemia. No podemos acompañar y abrazarnos con el que sufre. No podemos llorar con el que llora. Excepto desde aquí en casa. Pero mire el versículo 18. El versículo 18 dice el apóstol a los tesalonicenses. Pero, por tanto, había comenzado en el versículo 13, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duelen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y llega al final y dice, bueno, debido a todo lo que os enseñé, el apóstol, debido a toda la palabra del Señor que habéis recibido, debido a todo el plan de Dios que tiene para su pueblo, la iglesia, debido a todo la bondad, misericordia del Señor, su amor por aquella esposa amada suya, por aquellos por los quienes murió. Por tanto, hermanos amados, alentaos al que sufre, al que llora, a los que nos preocupamos demasiado, a los que nos turbamos, a los que nos quejamos, a los que nos dolemos, a los que estamos limitados por tantas cosas. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Maranatá. Maranatá.
Cristo viene. Y que junto con Juan podamos decir, sí, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Hermano, no esperemos sino la pronta venida de nuestro amado Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, tomados, arrebatados, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. No serán años, será por toda la eternidad. El Señor consuele a nuestra hermana Lucy, a sus hijos, Ronnie, Karen, a su yerno Mauro, a sus nietos. Que el Señor bendiga a nuestros amados hermanos. Por muchos días y semanas estuvimos orando varias veces al día, para que el Señor en su bondad, misericordia y poder, no teníamos duda, el Señor tiene poder para que Él sanara. Pero el Señor tenía otro propósito. Por un lado es nuestro anhelo, por otro lado es el propósito de Dios. Y el propósito del Señor fue, Alberto, te vienes al cielo, dejas la tierra. Esa fue la voluntad del Señor. Nosotros decimos, por lágrimas, amén. Amén. Pero nos vamos a ver pronto. Con todos los que partieron. Con todos nuestros hermanos y hermanas. Vamos a ver a todos ellos. Qué reunión más grande. Sin ningún obstáculo. Sin ningún impedimento. Para ver al Señor. Para cantar alabanzas a su nombre. Para postrarnos de Él. Y ver el rostro de aquel, ver su persona gloriosa, de aquel que vino para salvarnos. Oremos, hermanos. Vamos a orar ahora. Padre bendito, Padre nuestro, glorioso Señor nuestro. No hay Dios como tú, no existe. Eres único, eres santo, eres justo, eres bueno, eres misericordioso, eres Dios. En tu misericordia nos salvaste. Solo tu gracia sobreabundó. Y tu gracia, solamente por gracia, el Evangelio llegó a nosotros. Solo por gracia nuestro hermano Gualberto escuchó el Evangelio y lo creyó. La gracia tuya le alcanzó. La gracia tuya le guardó por años. La gracia tuya le dio una familia. La gracia tuya le dio una iglesia. Le dio hermanos en Cristo, en la fe. La gracia tuya le ha dado el cielo. La gracia tuya lo tiene en tu presencia. La gracia tuya permitirá que su cuerpo resucite. Glorioso cuerpo, perfecto. La gracia tuya. Bendito Señor, te glorificamos. Eres Dios, lleno de gracia y lleno de bondad. Señor,
Te damos gracias por darnos este momento en que tu palabra se predica. Oramos por una vez más por toda la familia, queridos, cercanos de nuestro hermano Robert. Que bendiga el servicio que tendrán. Que bendiga todo lo que se hará. Y que tu nombre sea honrado y glorificado como siempre. Te damos gracias. Padre bendito, nos encomendamos a tus cuidados. Consuela nuestros corazones. Fortalécenos, Señor. Fortalece estos cuerpos, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra mente, para servirte mejor, para honrarte como te mereces. Padre eterno, te amamos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.